Constituidos de la naturaleza de Yahweh, la primera parte. Vamos a profundizar un poco justamente en nuestra mezcla con el Ruach de Yahshua, con todos estos elementos que hemos visto un poco rápidamente. En primer lugar, el Ruach con el elemento de la resurrección. En Romanillín del 9 al 8, en el capítulo 8, perdón, del 9 al 11, dice: sin embargo, ustedes no se dejan llevar por la inclinación carnal, sino por la espiritual, si es que el espíritu de Yahweh mora en ustedes. Porque si alguno no tiene el espíritu de Mashiach, no es de él. Pero si el Mashiach está en ustedes, el cuerpo seguirá sujeto a la muerte a causa del pecado, pero el espíritu vive a raíz de la justificación. Y si el espíritu de aquel que resucitó a Yahshua de entre los muertos mora en ustedes, el que resucitó al Mashiach de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales mediante su espíritu que mora en ustedes. Los Pasuquín 9, 10 y 11 de Romanillín que estamos leyendo están centrados en la resurrección de Mashiach. En el Pasuk 9, el Ruach de Mashiach tiene el elemento de la resurrección, que es el que produce la justificación. Este Ruach es el Ruach de Elohim mencionado en el mismo Pasuk y también es el Ruach de vida que se menciona en el Pasuk 2, porque el régimen del espíritu de vida en el Mashiach Yahshua te ha librado del régimen del pecado y de la muerte, ¿sí? En el Ruach tenemos entonces la encarnación, la humanidad, el vivir humano, la muerte, la resurrección de Mashiach, todas las partes de su obra. Los distintos títulos del Ruach, como hemos visto, lo revelan. Si el Ruach no contuviera los elementos de la encarnación y de todas estas partes de la obra, ¿no es cierto? En primer lugar, ¿por qué sería llamado el Ruach de Yahshua? ¿No es cierto? En segundo y esencial lugar, ¿cómo podríamos ser salvos sin tener en nosotros la esencia de la obra completada de Yahshua? Esa es nuestro sello, digamos. Somos hijos de hecho porque hemos nacido de lo alto, como dice, ¿no es cierto? Eso decimos como si fuera una especie de pase de magia, ¿no? O sea, mucha gente repite eso, pero no lo comprende a fondo. Pero es simplemente porque hemos recibido el Ruach de Yahshua como garantía. Eso es lo que tenemos en nuestro interior. Y este Ruach nos hace clamar Abba, como Yahshua clamaba, y nos da ese salvoconducto de la salvación porque contiene en sí la esencia de toda la obra de Mashiach. Ese salvoconducto es lo que nos va a permitir cuando lleguemos allá, en el estado en que se llegue, ¿no es cierto? Y no nos van a poder detener porque tenemos ese salvoconducto de Mashiach, por así decirlo, ¿no es cierto? Estoy simplificando, obviamente. Entonces, eso es lo que va a ver y ve el ángel de la muerte, ¿sí? Cuando lo mismo que cuando pasó por Pesach sobre los israelitas. Él ve vida, o sea, él ve la vida de Mashiach en los creyentes. Si Mashiach está en nuestro interior, lo que se ve es la vida de los creyentes. Y entonces el ángel de la muerte pasa de largo porque no tiene nada en ellos, como dice Yahanan en el capítulo 14. ¿Cómo es que no tiene nada en ellos? Porque en ellos, o sea, el cuerpo de muerte, el viejo hombre, ya no existirá en ese momento porque ya habrán sido glorificados. ¿Y hoy qué sucede? Hoy seguimos el sabio consejo de Shaul que nos dice en Colasín, en el capítulo 3, cuando se manifieste el Mashiach nuestra vida, entonces también ustedes se manifestarán con él en gloria. Por lo tanto, hagan morir lo que hay de terrenal en ustedes, fornicación, impureza, bajas pasiones, malos deseos y la avaricia, que es idolatría. A causa de estas cosas viene la ira de Elohim sobre los rebeldes. En ellas anduvieron también ustedes en otro tiempo, cuando vivían entre ellos. Pero ahora renuncien también ustedes a todas estas cosas: ira, enojo, maldad, blasfemia y palabras groseras de su boca. No se mientan unos a otros, porque ustedes se han despojado de la vieja personalidad con sus prácticas y se han vestido de la nueva, que se va renovando mediante el conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Esto no tiene que ver con ser griego, ni judío, circunciso, ni incircunciso, extranjero, ni ciudadano, esclavo, ni libre, sino que el Mashiach lo es todo para todos. Así que como escogidos de Elohim, consagrados y amados, revístanse de tierna compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre y de perseverancia.
Sobrellévense unos a otros y perdónense unos a otros en caso de que alguien tenga una queja del otro. De la manera que Yahweh los perdonó, así también háganlo ustedes. Pero sobre todas estas cosas, revístanse de amor, que es el vínculo perfecto, y que la paz del Mashiach gobierne en sus corazones, pues a ella fueron llamados en un solo cuerpo. Y sean agradecidos, que la palabra del Mashiach habite abundantemente en ustedes, enseñándose y amonestándose unos a otros con toda sabiduría, en alabanzas, himnos y canciones espirituales, cantando con gratitud a Yahweh en sus corazones. Y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Adón y Yahshua, dando gracias a Yahweh el Padre por medio de él. Del mismo modo, si el Ruach no contuviera elemento de la resurrección, ¿por qué motivo sería llamado el Ruach de Mashiach? No tendría que tener ese título, no puede ser el Ruach de la resurrección si no está íntimamente ligado a la figura de Mashiach, ¿no es cierto? Además, si el Ruach no contuviera la vida divina, ¿por qué sería llamado el Ruach de vida? Además del hecho de que no podría transmitir vida. Los títulos del Ruach que vimos denotan ciertos hechos, denotan ciertas acciones, por así decir, del Ruach. Por lo tanto, basándonos en los títulos del Ruach en el Berija, ya podemos afirmar que en el Ruach de Yahshua tenemos la encarnación, la humanidad, el vivir humano, la muerte y la resurrección, junto con todos los sufrimientos y todas las cosas por las que pasó Mashiach, ¿sí? Todo eso lo tenemos completamente a nuestra disposición. En el Ruach de Mashiach, todas esas partes, y en el Ruach de Yahshua, perdón, todas las partes de la vida de Yahshua, en el Ruach de Mashiach tenemos la resurrección, ¿no es cierto? No porque se trate de dos Ruchot diferentes, otra vez, sino de dos aspectos diferentes del mismo Ruach HaKodesh, porque provienen de acciones diferentes de la obra y persona de Yahshua. Como hombre realizó cierta obra, ahora como ungido realizó otras obras. Fue la misma persona en todo momento, ¿no es cierto? Como Elohim realizó otras cosas, entonces, todo tiene una, por así decir, una fuente diferente, aunque al mismo tiempo es la misma. En vez de decir una fuente diferente, por así decir, canales diferentes por donde esa fuente puede manar. Para ser el Ruach, que todo lo incluye, ¿sí? O sea, ser el todo en todos, como está escrito, tiene que ser el Ruach de Yahshua HaMashiach en todos los aspectos de su obra consumada. No puede quedar nada afuera. En segundo lugar, la abundante suministración de todos los alimentos, ¿sí? Pues sé que mediante la oración de ustedes y el apoyo del Espíritu de Yahshua el Mashiach, esto resultará en mi liberación, dice Shaul en Filipenses 1:19. Aquí Shaul está hablando del Ruach de Yahshua HaMashiach. Acá es completo el título, ¿no? Junto con el nombre. Cuando Shaul escribió estas palabras, él estaba encarcelado, pero aún así él pudo regocijarse por tener la abundante suministración del Ruach de Yahshua HaMashiach. Él disfrutaba de este Ruach de Yahshua, ¿sí? Ese Ruach de aquel que sufrió, ¿no es cierto? Y el Ruach de Mashiach, los dos juntos, o sea, con toda su riqueza juntas, ¿no? Este Ruach suplió a Shaul, lo apoyó en sus sufrimientos, le dio lo que necesitaba y le permitió regocijarse dentro de una cárcel. Por lo tanto, él pudo decir, conforme a mi anhelo y esperanza, que en nada quedaré avergonzado, sino que con toda confianza, tanto ahora como siempre, el Mashiach será exaltado en mi cuerpo, sea para la vida o por la muerte, porque para mí el vivir es Mashiach y el morir es ganancia. Esto es Filipenses en el capítulo 1.